Antes de empezar a hablar, me gustaría que brevemente vosotros mismos os presentéis quiénes sois y quiénes son vuestras empresas, aunque muchos las conocen, pero que deis una pincelada, como en un tuit, de quiénes sois. ¿Vale? Empezamos por ti, Eva, si quieres. Vale. Buenos días, soy Eva Galán. No sé si se oye, ¿no? Pero bueno, hablo alto y me oís, si no. Soy Eva Galán, soy consultora, la responsable de desarrollo de negocio de Civerso. Es una consultoría de ciberseguridad. Llevamos más de 20 años en el mercado y pues trabajamos con todo tipo de verticales, desde empresa pública, IBEX 35, hostelería, franquiciado, retail o fruterías Paco, que necesite ciberseguridad. ¿Vale? Héctor. Hola, buenos días. Soy Héctor Castán, el CEO de Goico, el referente ahora mismo en la hamburguesa premium en España. No sé qué más. No tengo mucho más que eso. Que están ricas. Martín. Bueno, ¿qué tal a todos? Yo soy Martín Veiga, soy el CISO de Alsea. Alsea más conocido porque operamos todo lo que es Starbucks, Burger King, Domino's. Bueno, tenemos unas cuantas marcas, una empresa mexicana, pero que estamos alrededor del mundo. Pues por entrar en materia e ir derechos al grano, ¿vale? Y esta vez, para cambiar el orden, empezamos por ti, por ejemplo, Martín. ¿Cuáles creéis que son ahora mismo los principales riesgos en restauración en cuanto a ciberseguridad? ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis? Sí, a ver, a mí me pasa que el rubro parecería un poco genérico en el sentido de que la ciberseguridad siempre tiene los mismos desafíos. Es que las personas sean conscientes de la información que manejan, son los correos, pero sí hay particularidades propias de la restauración, como mencionaba recién, los temas de delivery, todo lo que tiene que ver con integraciones. A veces uno trabaja con una empresa que tiene un tercero detrás trabajando con ellos, y en esa cadena de suministro de diferentes servicios, muchas veces uno confía de más en, esto lo tienen controlado ellos. Pero de cara al cliente, si tenemos un problema, somos nosotros mismos. Si hay un problema con una consecuencia reputacional para la empresa, por más que sea el tercero de mi tercero, el que tendría que dar la cara yo. Entonces, hay que tener una conciencia muy grande sobre cómo gestionamos esos proveedores, sobre el tipo de condiciones e información que le estamos dando y la responsabilidad que estamos delegando, que a su vez tiene que tener un control tanto o más que sobre nuestros propios sistemas. Sí, yo por complementar lo que comenta Martín, al final tenemos el mismo punto en hostelería que en otros muchos sectores, es decir, al final estamos de cara al público, también tenemos oficinas, hay problemas de secuestro de datos, hay problemas de phishing, hay problemas de malware, al final que entre algo en cualquiera de los sistemas que tienes en los restaurantes y que te impida una operación normal, pues al final acaba siendo un desastre. Quizás el punto adicional que tenemos dentro de la hostelería, pues trabajando con delivery, trabajando con reservas, trabajando al final de forma muy intensiva con datos de clientes, pues tienes esa exposición adicional a que no solamente te va a afectar a la operativa, sino que puede tener un perjuicio tanto para la empresa como para la información de tus clientes. Sí, profundizaremos sobre ese tema un poquito más adelante. Eva, ¿tu visión será un poquito distinta? A ver, como bien han dicho ellos, la ciberseguridad es generalista, ¿no? para cualquier campo. Pero sí es cierto que en el campo de la hostelería tenéis un ecosistema muy variado y muy complejo, porque no es una oficina. Como ellos dicen, tenéis apps de reservas, el marketplace, el delivery, ahora los robots. Pero hay eso, por así decirlo, es el entorno más informático o de IT, pero tenéis un entorno de IoT también complejo y que también hay que valorar. Como, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, tenemos una Wi-Fi. Si la Wi-Fi está bien segmentada, si está securizada. Tenemos cámaras de vigilancia, tenemos muchos elementos que al final se conectan también a Internet y que también hay que tener vigilados, ¿vale? Porque al final el vector de entrada no tiene por qué ser
por un ordenador, que también lo es, o por campañas de phishing, sino que también puede serlo por dispositivos que no son tan en nuestra cabeza como objetos, ¿no?, en el que puedan entrar. Pueden entrar a través de una cámara de vídeo de un restaurante y por ahí escalar privilegios y llegar a la base de datos, ¿no?, a la información que buscan. Claro, son cosas que no solemos... ¿Soy yo? Soy yo. Que no solemos tener en cuenta. Es verdad que cuando hablamos de hostelería y de restauración, hablamos, por ejemplo, también de seguridad en sistemas de pagos, de seguridad en transacciones, datos sensibles. Yo no sé, Héctor y Martín, si existe un sistema que sea 100% seguro para hablar de esas cosas. ¿Cómo lo veis? En seguridad... Hola. Perdón. En seguridad es muy utópico hablar de un 100%. De hecho, nunca se completa en sí un ciclo de seguridad por el desafío de estar constantemente abriendo nuevas brechas de seguridad en cuanto a la tecnología. La tecnología cambia demasiado rápido, entonces yo tomo la seguridad como un estado. Estamos de esta manera. Ese estado va a estar todo el tiempo consecuente a un montón de situaciones. No hay un entorno 100% seguro, lamentablemente, como así tampoco no hay garantías de nada prácticamente en una restauración o en un rubro diferente, pero sí es muy importante mitigar al máximo eso y que seamos conscientes de qué podría pasar ante una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que hagamos ejercicios de decir, bueno, si tengo una consecuencia, ¿cómo voy a actuar? Es inevitable que en algún momento se pueda llegar a presentar. Lo importante es tener esa capacidad de poder responderla, sobre todo en temas reputacionales, en temas que tengan que ver con una afectación de la marca, que son los más difíciles, porque un pago por caer un sistema durante un tiempo y no poder tener ventas, o sea, un impacto financiero, puede llegar a ser sostenible, puede estar dentro de una póliza de ciberseguridad, pero un tema reputacional ya se vuelca a algo mucho más importante. Entonces, ya deja de ser un desafío técnico, ya es un tema cultural de la empresa que la ciberseguridad y todos los pasos relacionados a una incidencia sean conocidos por un foro más allá de TI, los equipos, los CEO, todos los departamentos importantes tienen que estar muy concientizados en cuanto a en algún momento me puede llegar a caer y cuál va a ser la forma de proceder, hasta nivel comunicación con los clientes. ¿Esto? Completamente de acuerdo. Quizás en eso que define Martín como la parte del Estado, ¿no? O por desgracia, efectivamente, nunca podemos llegar al 100%. Quizás hay una parte en la que la propia tecnología y la propia evolución nos hace ser un poco más reactivos, pero sí que hay unas bases y que, por ejemplo, pues lo recogieron en el cambio de la Ley de Protección de Datos, ¿no? La privacidad por diseño. Es decir, hay muchas cosas en las que si las tenemos bien fundamentadas y cuando tú vas a desplegar algo ya te has planteado el tema de la seguridad como uno de los requisitos necesarios, ¿no? Y no, pues como decía Eva, no plantas una wifi, luego te plantas que si le quieres dar a los clientes tienes que securizarla y cosas como esas. Realmente consigues tener un punto de partida que si no está en el 100%, por lo menos sí que va a estar muy alto, ¿no? Y ya dejas la parte más evolutiva, la parte más reactiva que nos toca en el trabajo de asegurar, reducida a una parte mucho menor, ¿no? Con lo cual no vamos a estar en el 100%, que es lo que a todos nos gustaría, y poder dormir siempre tranquilos, pero sí que podemos tener niveles muy altos si es algo que nos planteamos y se encuentra dentro de los objetivos, ¿no? Hay que dar un buen servicio, hay que conseguir que operativamente seamos los más eficientes y precisamente por las consecuencias tenemos que tener la seguridad y la privacidad como un objetivo prácticamente al mismo nivel que los otros. Eva, yo no sé cómo ves tú este aspecto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, este trabajo es muy ingrato y vosotros tenéis la peor parte. Seguro que dormís mal por las noches. La ciberseguridad, al 100%, la seguridad no existe. Existe prevenir, existe estar preparados, existe hacer simulacros, que eso ahora, la ciberresiliencia está ahora muy en boca de todos, porque igual que hacemos simulacros de incendio, que todos lo tenemos totalmente interiorizado, pues ahora cada vez más se empiezan a hacer simulacros de ataques, ¿no? Nos han atacado, no sé ni cómo ni por qué, pero estamos atacados, ¿qué hacemos? Y hacer un trabajo de recuperación no solo a nivel
de bases de datos, de servidores, etcétera, sino también a nivel reputacional, porque aquí no es solo el impacto económico, sino el más fuerte, yo creo, y el más difícil de recuperar es el reputacional. Entonces, esos trabajos que son invisibles, porque mucho del trabajo que hacen no es un trabajo tangible o no tiene una cuenta de resultados, ¿no? que pueda tocar la dirección, en los momentos críticos es donde se nota. Muchos de vosotros habréis recibido un email del Corte Inglés hace unas semanas en la que os decían que habían tenido un robo, una brecha de seguridad y habían robado datos, que estuviéramos tranquilos, que tal. Ese email que recibisteis es un trabajo bien hecho, es un equipo que ha estado haciendo esos ejercicios de ciberresiliencia y que tiene todo organizado y parametrizado y protocolizado para poder reaccionar ante ese tipo de situaciones. No solo el recuperar y el levantar el sistema otra vez, sino cómo puedo informar a mis clientes tranquilos, para mí sois lo más importante y estáis seguros con nosotros. Esa es una manera de, has tenido una brecha de seguridad, un posible robo de datos, pero reputacionalmente estás dando la cara y estás demostrando que estabas preparado para ello. Entonces, eso es lo importante, ¿no? El prepararse por si acaso. Apuntabais antes el tema de los terceros, de cuando entran en juego aplicaciones, entran en juego pues, de delivery, entran en plataformas, tal. En temas de protección de datos o de, bueno, pues, ¿cómo gestionáis vosotros esa integración o esa colaboración con terceros? ¿Cómo se puede gestionar desde vuestras empresas? Bueno, en particular nosotros tenemos una característica reciente, si se quiere, que estamos manejando una estructura global y eso implica que no solo GDPR, sino que la Ley de Protección de Datos local de cada país viene con su mundo de exigencias y sus características. Si bien todas mantienen cierta coherencia y ciertos lineamientos, nosotros nos basamos en un modelo de datos confidenciales o datos privados, más allá de hablar de datos personales. Por ejemplo, también tenemos temas con datos financieros que tienen que ver con los controles SOC de Estados Unidos. Pero lo que voy es, nosotros tenemos que tener una buena clasificación de información para a la hora de tener que evaluar un tercero o evaluar un proyecto o una iniciativa, tengamos buena conciencia en ese análisis. ¿Qué información estoy entregando? ¿Dónde va a estar alojada esa información? ¿Quiénes la van a procesar? ¿Quiénes la van a acceder? Como había mencionado muy bien esto de la seguridad por diseño. Desde el diseño inicial, que seamos conscientes de qué estamos haciendo con esa información, porque la confianza que el cliente deposita en nosotros al dar nuestros datos para tratar de dar un servicio lo más personalizado posible, que es beneficio puro de cómo suena, pero también es una confianza que te está dando el cliente y que de alguna manera nosotros tenemos que cumplir. Entonces, para mí lo más importante de cara a un proveedor es, desde el principio, acuerdos contractuales, donde se hable de la responsabilidad de cada parte, de cómo se va a manejar una incidencia, aunque sea un tercero de ellos, que si un tercero de ellos tiene un problema de seguridad, se informe de manera inmediata, porque GDPR me impide que en 72 horas yo informe esa brecha. Y aunque le pasa al tercero de mi tercero, si los datos llegó del cliente hacia mí, tengo una responsabilidad total. Entonces, me parece muy importante esto de entender todas las personas involucradas en esta cadena, este ecosistema donde van a estar los datos, designar bien los responsables y tener un flujo de comunicación y un proceso por escrito, incluso probado, como hemos hablado antes, ¿no? Estas pruebas de un DRP o un BCP, bueno, también se hacen sobre ciberseguridad y ante un posible evento entender de cómo nos vamos a comunicar, quién va a comunicar qué se va a presentar, de qué forma. Son todas cosas que se tienen que tener desde el principio en una conversación que implica entregar datos a un tercero. Sí, yo por dar algún punto, porque Martín lo ha explicado muy bien, ¿no? Al final ya no eres tú solo, ya no es que organices tu casa, sino que tienes que preocuparte de todos esos proveedores y los proveedores de los proveedores, que muchas veces es complicado. Al final hay que concienciar, al final hay que pedir una serie de garantías por anticipado. Quizá por ir a algún detalle un poquito más, es muy fácil hoy en día, trabajamos con
hemos subido todos de los sistemas monolíticos, de yo lo tengo todo, tengo un solo sistema y lo tengo yo, a ir buscando al mejor de cada casa, al mejor de cada sector, quién nos puede ofrecer lo mejor en delivery, en reservas e integrarlo. Quizás el mayor error que se suele cometer por esa facilidad o por esa rapidez o necesidad operativa es, bueno, yo me integro, pongo a funcionar el sistema y luego veremos qué es lo que pasa, ¿no? Hay que hacer un trabajo previo de, como decía Martín, de organizar los datos, de segmentarlos, de asegurar que solamente viaja aquello que es necesario que viaje a cada uno de los sistemas, que por supuesto el proveedor correspondiente tenga todas las garantías, pero intentar segmentar muy bien, ¿no? y poner todos los cortes y toda la estructura necesaria para que solo se mueva aquello que realmente es necesario, ¿no? Y siempre tenemos el reto, o como decíais antes, en la parte de la ingratitud de nuestro trabajo, la confrontación permanente entre la necesidad operativa y la necesidad de venta y, por nuestro caso, la necesidad de asegurar o de garantizar que el servicio es el adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos en un momento tecnológico en el que es muy fácil adoptar determinadas soluciones a determinados problemas, en nuestro caso en la restauración, y hay que tomarse un poco ese tiempo, parar y decir, bien, tenemos que resolver este problema o tenemos que solucionar esta necesidad operativa, pero garantizando que realmente los datos de nuestros clientes y nuestros sistemas están asegurados. Bueno, deja un poco que decir ya. A ver, no solo es un problema en la hostelería, ¿no? Los dos vectores de ataque más usados y más explotados es el factor humano y la cadena de suministro. En este caso no se llama cadena de suministro, pero bueno, en ciberseguridad le llamamos cadena de suministro. Y son los dos puntos en los que hay que hacer más hincapié. Dentro de lo que son los proveedores y terceros, hay muchas medidas o maneras de poder intentar poner vallas al campo, ¿no? Por supuesto, un modelo Zero Trust, que es de base no me fío absolutamente de nada de lo que me viene y me tienes que autenticar que tú eres la persona que dices que eres, ¿no? Y si no, no te dejo pasar, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Tener un modelo Zero Trust. Luego, los datos que trabajáis, ¿no? De los clientes, analizarlos y realmente es necesario guardar toda la información que nos dan para hacer una reserva en un restaurante. ¿El DNI realmente es necesario? Pues a lo mejor hay restaurantes que lo piden, pero luego no hace falta guardarlo. Es un dato muy sensible y muy crítico que realmente me imagino que a vuestro modelo de negocio no tiene un valor, ¿no? Como para luego poderlo explotar. Y todos esos datos, anonimizarlos. Vamos a anonimizarlos, vamos a generar nuestra base de datos, pero de una manera tokenizada, encriptada y anónima. De esa manera, si se lo llevan, pues va a ser más difícil, ¿no? Que le hagan un uso o que lo pongan a la venta, ¿no? Que muchas veces el robo de datos es para luego venderlo en bloques en el mercado negro. Entonces, yo creo que son medidas un poco de revisión de diseño internas de la propia empresa y luego medidas de poner barreras, ¿no? Para intentar que no entren, ¿no? Ahora entra en juego, además, un actor nuevo, la inteligencia artificial, que, bueno, para detectar amenazas a tiempo real, es muy útil. Pero, ¿hasta qué punto es un aliado sin comprometer la privacidad de los datos, Eva, por cambiar un poco el orden? A ver, la GDPR ya está dando pautas sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Al final, lo que hay que hacer es tener informados a los usuarios, a los clientes, de que se está utilizando la inteligencia artificial. No se puede ofuscar, no se puede disimular. Tiene que ser transparente para el usuario. Es una manera de crear también confianza, ¿no? Y tenerle derecho también a ese usuario a revocar ese uso, ¿no? de inteligencia artificial. Por otro lado, la inteligencia artificial tiene un lado peligroso. Y es que creemos que es un cajón desastre y que, bueno, eso es una caja y no hay problema, pero también puede tener riesgos de seguridad. Entonces, hay que definirla muy bien, hay que auditarla
hay que ver cómo está montada y diseñada en cada empresa. Y hay que anonimizarle los datos, pues por gustos de consumo, cómo los consumidores usan qué productos, que no, pero de una manera anonimizada. Hay que intentar que la inteligencia artificial conceptuada instalada en tu empresa, ¿no? Tu inteligencia artificial, no un ChatGPT, sino tu inteligencia, pues tenerla acotada, tenerla auditada e informar al cliente que se está usando y darle el derecho incluso a poder revocar ese uso. Héctor. Al final, como todas, ¿no? Es una gran herramienta que nos ayuda en muchos aspectos, no solamente en el de marketing o en el comercial, sino obviamente también en el de la seguridad, ¿no? Y la inteligencia artificial nos permite pues, automatizar y ganar ventaja en muchas tareas muy repetitivas. El problema, y volvemos otra vez a lo mismo, es el tema de los datos, ¿no? Al final podemos tener una inteligencia artificial que sirva para detectar una vulnerabilidad en el comportamiento de la gente cuando hace login, ¿no? Y detectar patrones incorrectos y decir, genial, me están atacando, corto el servicio. De nuevo hay que plantearse qué pasa con los datos y cómo lo hace desde el principio, ¿no? Es decir, para que se puedan detectar comportamientos anómalos hace falta tener comportamientos que poder analizar, que poder aprender y decidir qué comportamiento es el bueno y qué comportamiento es el malo. La primera, como decía también antes, es genial. Yo tengo una herramienta en la que yo entreno mi IA y empiezo a mover datos. Y ahí es donde pueden empezar los problemas, ¿no? Al final, que yo tenga mi IA, que la tenga en mi casa, que yo el entrenamiento lo haga sin que los datos salgan de mi estructura segura y que ya pueda tener una herramienta que ya ha aprendido y que no está moviendo esos datos y no los ha expuesto, va a garantizar que tengo las ventajas de utilizar una IA sin los inconvenientes de tener que andar exponiendo los datos, ¿no? Entonces, quizás ahora estamos también un poco más concienciados en no solamente en que hay que utilizar IA, sino en cómo la utilizo, en cómo la entreno, en cómo muevo esa información para que realmente solamente nos llevemos o a una app de un cliente en el que le estoy recomendando lo que tiene que hacer, que realmente no hayan viajado hasta ahí los datos del cliente, sino que esa información se encuentre por detrás y al final solamente vaya la estructura necesaria para que se puedan tomar las decisiones. Bueno, complemento, ahora me pasa como a Eva, ¿no? Que ya hablaron de muchos temas y está muy bien, pero igual sí veo algo interesante para complementar. Tenemos dos tipos o modelos muy usados de IA en la actualidad, que uno es el chatbot, que es todos quieren a un chatbot porque piensan que es una forma muy fácil de dar respuestas e información y todo, que hay que tenerle un cuidado enorme, porque como dijeron ellos, hay que darle los datos mínimos indispensables, evitar que el chatbot empiece a preguntar, bueno, dame tu DNI, dame esta información, dame eso, porque todo eso es una responsabilidad. Entonces, no es la idea tener más información, sino tener un uso más estratégico de los datos que ya podés tener como base. No necesitas, quizás solo el nombre es suficiente para tener una interacción bastante personalizada y que el resto, y ahí está el beneficio de la IA, se vaya personificando con el tiempo y con las interacciones y con todo a el modelo de cliente que tú tienes. Y el otro lado, de parte de la seguridad y lo que más nos gusta, la inteligencia artificial no es algo novedoso, viene hace bastantes años detrás de muchas de las herramientas más y productos más importantes del mercado. Hoy parece como novedoso, pero bueno, porque salió ChatGPT, hay un montón de herramientas que generas imágenes y esto, y la gente lo empieza a ver como existe la inteligencia artificial. Lo cierto es que existe hace mucho. Y hay un tema muy importante que tiene que ver con la política de la empresa respecto a ese uso de la inteligencia artificial. Una cosa es un proveedor que viene con herramientas que la utilizan y que el proveedor garantiza que eso está por diseño, armado de tal forma, que la información, tal cosa y tal otra, que es muy bueno y muy eficiente, por ejemplo, como dijo muy bien Héctor, para detectar patrones, para decir, esta conducta no es normal. Y podés muy rápidamente darte cuenta que qué puede estar pasando de forma sospechosa en algo que podría pasar totalmente desapercibido para un equipo técnico muy especializado por el volumen de cosas que pasan en una empresa. Pero de cara al cliente, sí me parece importante tener una política muy bien diseñada sobre cómo vamos a usar la inteligencia artificial, qué información le vamos a subir y cuánto tiempo también vamos a almacenar esa información y en dónde. Nosotros estamos usando un sistema, por ejemplo, de chatbot para deliveries, que
usamos información por caché. ¿Qué quiere decir? Que vos me entregas información, yo la uso, pero en menos de una hora esa información ya la elimino porque realmente no la necesito. Me quedo con ciertos datos de la interacción que tienen que ver con las necesidades, las dudas, las preguntas que puedan surgir, pero ahora de carácter de datos personales, no quiero nada de eso. No quiero ser responsable por algo adicional y que realmente no estoy necesitando. Por eso hablo tanto del uso justo de pedir la información estrictamente necesaria para algo y no abusar a que cuanto más información tenga, mejor servicio te voy a dar, porque es bastante utópico y no es realmente tan eficiente. Una pregunta especialmente para Martín y para Víctor, y especialmente estratégica, es el factor humano. Bueno, es además uno de los principales problemas ahora en hostelería. ¿Cómo se conciencia a ese factor humano, a ese staff, de estos peligros, de estos ciberataques? ¿Cómo se forma también para que sean conscientes de ello? Pues, por ejemplo, empezamos por ti, Martín. A ver, si vas a las estadísticas, y todavía increíble que sea así, pero el 80% de los ataques arrancan de un solo clic en un correo, de los incidentes de seguridad, el 80%. Y es una realidad de que uno piensa, bueno, de todos los eslabones que hay en una empresa, el humano es el más débil. Tengo mis diferencias con eso, pero sí me parece que una empresa tiene que tener una cultura relacionada a las campañas, a la concientización, que no tiene que ser simplemente un ejercicio para la auditoría de poner, sí, entrenar a mis empleados, hicieron una formación, sino que realmente logremos transmitir esos mensajes para que el empleado lo pueda transmitir y usar en su vida personal. O sea, estamos hablando de que todo el tiempo interactúa a nivel personal con información, entregando datos, que me piden por acá, que me llegó esta información del banco, que me piden que envíe esto. Mi misión dentro de la empresa a nivel cultural es que la persona se lleve herramientas no solo para poder trabajar con la información que le entrego y la responsabilidad que tiene con mis clientes y demás, sino que lo adopte como una manera de trabajar más efectiva y eficiente. Lamentablemente, nuestro trabajo técnico, si nos lo lleváramos un poco al día a día, muchas veces está muy centrado en poner el guarda de seguridad, en blindar la puerta, en poner una valla y securizar el entorno. Y ese 80% que decía Martín, al final tenemos permanentemente al dueño de la casa invitando al ladrón dentro. Él es el que abre la puerta, el que le dice al guarda de seguridad que no pasa nada y lo mete, ¿no? Con lo cual, no podemos perder, o sea, quizá nuestro trabajo más importante y en el que en algunos casos pues, se nos puede olvidar, lo podemos descuidar, pero que es el más importante, es el de la formación, el de la concienciación. Y además tiene que ser cultural, porque tú al final, pues bueno, la gente, hay una cierta rotación en las compañías, la gente entra, sale, pueden haber... Si no es algo que está en el tejido, en los fundamentos, en la base de la compañía, ¿no? Si no es algo que se respira... Y además, como muy bien decía Martín, no puede ser la política de la compañía, tiene que ser algo que el staff se lleve a su casa y lo incorpore como parte de su vida personal, ¿no? Es decir, si conseguimos dar formaciones, si conseguimos hacer simulacros, si conseguimos hacer cosas en las que las personas se lo lleven a su casa como esto es una buena medida de seguridad, pero para mí, no porque trabajo en esta determinada empresa, sino porque me resulta útil, realmente es cuando se puede bajar de una forma efectiva la incidencia y conseguir que estemos un poco más seguros. Eva, ¿vosotros qué estáis viendo desde fuera como empresa especializada? Nosotros damos cursos, damos charlas de concienciación. Somos una consultora que nos gusta hacerlas a mano. O sea, y tenéis razón. Yo a veces cuando una empresa me llama y me dice quiero un curso de concienciación, mi pregunta siguiente es, vale, ¿quieres cubrir el cheque de la auditoría o realmente estás interesado en que esto cale en tu empresa, ¿no? Porque la oferta te la monto de una manera así o asado. Sí es cierto que cada vez quieren más que cale, ¿no? en el core de la empresa. Aquí en Europa, en América es un poco diferente. El problema que tenemos aquí es que no somos conscientes de lo que vale de la monetización de los datos que tenemos. No monetizamos el valor. El valor de Goico, el valor es el core, la joya de la corona, es sus clientes. Es esa información y eso hay que protegerlo como sea. Entonces,
lo primero es concienciar a la gente que los datos que manejas no es un nombre y un apellido, no es la TPV o una tarjeta, no. Eso es el valor que tiene la empresa. Eso es lo que vale la empresa, sus clientes. Entonces, una vez que consigues llegar y calar con meterlo en el ADN, las cosas se miran desde otro prisma, ¿no? y se valora más. Cuando hacemos auditorías pues, de Office 365, de contraseñas y cosas de estas, pues se sorprendería mucho el que a lo mejor el 80% de una empresa asociada al IBEX 35, o sea, que tiene más de 30.000 empleados, el 80%, rotación de contraseñas cada 3 meses, el 80% de los empleados, pues si la auditoría la hicimos en abril del año pasado, pues es abril 24. ¿Vale? Y cuando venga junio, será junio 24. Y cuando venga, entonces, también una concienciación de crear y generar contraseñas seguras. ¿Vale? Porque la ingeniería social es uno de los vectores más importantes de ataque. Entonces, no mezclar contraseñas personales con contraseñas profesionales, es una serie de cosas que ya os estoy contando que os lo llevéis metido en la cabeza, que hay que segmentarlas también. ¿Vale? Y luego otra cosa importante es la cultura dentro del entorno. ¿Vale? Yo el otro día fui a una tienda de Movistar y no me cabe la menor duda que Movistar en ciberseguridad lo tiene todo. Y cuando me senté, tenía el chaval, el chico, vamos, el dependiente, el ordenador abierto con un post-it pegado a celo para que no se cayera el post-it, con la contraseña, usuario y contraseña. ¿Vale? Entonces, es un poco complicado. Me dicen, no se me oye, otra vez. Pues ahora has tenido... Me dicen que nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero finalizar sin que me hagáis, bueno, sobre todo Martín y Héctor, ¿qué coste puede tener una brecha en seguridad en una empresa como las vuestras? ¿Qué coste? Aparte de la reputación que hablábamos, ¿qué costes puede tener? Por ejemplo, Héctor. Pues que ya solamente el de la reputación da miedo. O sea, esto es como el anuncio de lo de Mastercard, ¿no? Y el resto no tiene precio. Porque lo demás, le puedes poner precio y puedes decir, bueno, ¿cuánto me cuesta tener un restaurante cerrado? Pues porque me han tumbado el POS y tienes que comandar a mano o te has quedado sin pasarela de pago. Al final tú vas cogiendo lo que te cuesta, lo que ingresarías ese día. Y esa parte, digamos, que es fácil. Y en muchos casos también quizás es nuestro argumento a la hora pues, de plantear un BCP o de plantear cualquier tipo de sistema, que es una inversión para ver qué es lo que hacemos cuando tengamos un problema. Esos indicadores son razonablemente sencillos, ¿no? El que ya es mucho más complicado de cuantificar es el daño reputacional, porque al final... En los otros sabes cuál es el impacto, has hecho un plan y sabes cuánto tiempo puedes tardar en recuperarte y cuándo puedes volver a tener la normalidad, pero la normalidad técnica, la normalidad operativa, que el cliente en nuestro caso vuelva otra vez por la puerta o no vuelva a pedir un delivery o te haga una reserva, eso ya es más difícil porque tienes que volver otra vez a conseguir la confianza de tus clientes. Al final, y creo que era Eva la que lo decía antes, es importante tener un plan y es importante cuando, pues un poco lo que ha hecho el Corte Inglés, cuando desgraciadamente tienes uno de estos problemas, tener los deberes hechos y tener una respuesta planteada y la única confianza y que pongas medidas, ¿no? No solamente el decir, oye, me ha pasado esto, sino me ha pasado esto y para que no vuelva a pasar voy a hacer esto, esto y esto, porque la única forma que tienes un poco de recuperar la confianza es que el cliente vea no solamente pues, que has tenido un fallo o ha habido un problema que puede haber sido más o menos evitable, sino que sigues trabajando para tapar un poco ese agujero y estar cubierto. Que me avisan que tenemos que ir terminando. Hola. Sí, ya me sacaron. Bueno, a ver, lo reputacional, ni hablar. Lo único que voy a decir es, el coste justifica cualquier inversión en seguridad. Eso, pónganlo así como la frase lapidaria, es esa. Eva, buenas palabras para finalizar. Yo voy a decir una frase solo y es que afortunadamente para vosotros, ahora la ciberseguridad se ve como una inversión y no como un gasto. ¿Vale? Y eso os está ayudando.
Pues se nos quedan cosas por el camino. La verdad es que había varios temas que tocar que no nos ha dado tiempo, así que tendremos que volver a hablar de este tema. Pero muchas gracias a todos por haber estado aquí y pues hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.